Bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y de la Feria Internacional del Libro Monterrey. Es un gran placer para nosotros recibir a esta invitada estelar. Sabemos que vivimos tiempos convulsos, tiempos inciertos, en los que sin duda necesitamos un paradigma diferente, no solo para pensar en el mundo, sino para pensarnos y vivir en el mundo. Y como una propuesta de esta nueva forma de pensarnos, de pensar el mundo, volver al pensamiento simbólico, a los saberes ancestrales, en una combinación con lo que nos ha permitido el pensamiento científico tradicional, puede ser una posibilidad que pueda revitalizar nuestra alegría de vivir y sobre todo nuestro sentido de estar vivos y vivas. Por eso tener hoy entre nosotros, con nosotros, a la antropóloga y epistemóloga Ana María Llamazares, nos llena de alegría, nos alegra el corazón y nos hace latir de una forma diferente. Ana María es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires y es también epistemóloga. Entre otros libros están Las heridas de Occidente y su maravilloso libro Del reloj a la flor de loto. Hoy va a conversar sobre su libro más reciente, que es Los símbolos de lo sagrado. Y para conversar con ella hemos invitado a la doctora Paloma Vargas, quien es doctora en Historia por la el Instituto de Altos Estudios de la Sorbona y doctora en Literatura por la Universidad de Navarra y orgullosamente profesora del Tecnológico de Monterrey del Departamento de Estudios Humanísticos. Así es que sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias, Ana María, nuevamente. Bienvenida a México. Muchísimas gracias, Ana Laura. Buenas noches, buenas tardes. Ana María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor, una felicidad poder reunirnos para hablar sobre este libro que pues vamos a estar discutiendo en esta sesión, pero que también pues en los siguientes días estoy segura que tendremos la oportunidad, la facultad, quienes nos integremos a las actividades que realizarás en el TEC con nosotros, pues podremos también seguir abundando sobre ello. En este espacio, lo que hemos acordado, Ana María y yo, porque conversamos previamente a esta sesión, pues es hacer una lectura a partir de 4 ejes principales, 4 temas significativos que hemos como identificado, yo a partir de la lectura, ¿verdad? Pero también en la conversación previa con Ana María, pues son como ejes estructurales de la obra para poderlos abordar, ¿no? Entonces solamente me voy a tomar unos minutos para introducir un poco mi experiencia lectora, ¿no? Y contextualizar a partir de ahí cómo surgen estas preguntas y después estaré abordando las preguntas y Ana María pues nos va a desarrollar sobre estas grandes temáticas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Paloma por esta oportunidad de interlocución y de tener tan prestigiosos lectores, me encanta. Un honor también. Y gracias a Ana Laura por esta introducción, esta presentación, al Tecnológico por alojarnos en este lugar hoy, en la Feria del Libro, y a todos ustedes por estar presentes. Así que, bueno, nuevamente agradecer y, bueno, ahí vamos, a ver si podemos transmitir. Es difícil sintetizar, pero lo has hecho con mucha agudeza, así que te dejo la palabra. Gracias, María. Bueno, yo quiero empezar que mi experiencia lectora con esta obra es desde mi experiencia lectora, yo me dedico a las crónicas de Indias, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a leer este libro, puedo pues ver un banquete, por así decirlo, donde tenemos una conexión entre el conocimiento, las epistemes indígenas en su contexto, pues desde el Paleolítico, a partir de las pinturas rupestres, ¿no? Y hay unas, digamos que unas líneas que nos llevan hacia el pasado,
unas líneas que nos traen hacia el presente, hacia las nuevas formas en las que en América, en Sudamérica y en nuestros países latinoamericanos los conocimientos indígenas pues siguen vivos, cómo abonan y tienen tanto que contribuir a la búsqueda de sentido actual en la crisis en la que nos encontramos. Entonces, digamos que el libro es una experiencia muy exquisita y muy sugerente, en el cual convergen distintas disciplinas del conocimiento y donde podemos ir adentrándonos a partir del análisis del arte chamánico, del arte visionario chamánico, a una forma distinta de pensar y entender la realidad. Entonces, digamos que es una obra que, si bien es completamente estructurada, fundamentada en las disciplinas más rigurosas de Occidente, al mismo tiempo nos evoca y nos coloca en una búsqueda de sentido personal, de autoconocimiento. Hay momentos donde tocamos temas incluso se bordea a la mística, es decir, o sea, de la capacidad de la escritura y de la palabra y del pensamiento para hacer un cambio personal y también colectivo. Creo que también la obra tiene una genuina vocación por un despertar social, por decirlo de alguna forma, o colectivo al menos, ¿no? En el sentido de no solamente una especie, o sea, no solamente un viaje interior, sino de una búsqueda de sentido en la que nos encontramos por la coyuntura de nuestros tiempos. Entonces, digamos que su lectura es una riqueza a varios niveles, a la crítica del pensamiento occidental, que toca y bordea, como también, o sea, se profundiza en el libro previo de la doctora Llamazares, del reloj a la flor de loto, pero digamos que hay una perspectiva crítica, ¿no?, de esas heridas de Occidente que nos han llevado a donde estamos, pero también hay una propuesta, ¿no?, de otras formas de acceder al sentido a través del arte visionario chamánico, a través de la chamanidad como un estado de conciencia que todos tenemos. Entonces es realmente una experiencia muy rica su lectura. Y bueno, voy a parar de hablar sobre lo que a mí me causó para preguntar sobre los grandes temas en los que está la obra, sobre los cuales está la obra construida, ¿no? Entonces, el primer gran tema es, en tu libro abordas la chamanidad como una facultad a despertar en la actualidad por cualquier persona en búsqueda de sentido. ¿Es la chamanidad una vía de autoconocimiento en el contexto de la crisis contemporánea? Bueno, cuántos temas que has abierto, qué bárbaro. Va a ser difícil redondear, pero vamos a centrarnos en el concepto de chamanidad en todo caso, que es un concepto, ¿cómo diríamos?, un neologismo acuñado por algún autor, creo que fue Vitebsky, que habló de chamanidad, y yo lo tomo, pero de alguna manera amplío, y no lo hago responsable a él, por supuesto, sino me hago responsable yo de esta ampliación del concepto, de esta propuesta, que tiene que ver con identificar, despertar y cultivar eventualmente esa facultad que creo que está en todo ser humano de ampliar su conciencia en búsqueda de poner la propia vida y la relación con los demás en un contexto más amplio. Búsqueda de sentido siempre es poner en contextos más amplios. Y dentro de lo que es buscar el sentido, creo que se encierra una pulsión, podríamos decir, muy propiamente humana, que es la búsqueda de plenitud. Parece que se hubiera coordinado. Vamos todavía. Vamos. Vivimos en un mundo que está constreñido, fragmentado, muy desacralizado, desespiritualizado, y todos de alguna manera, en mayor o menor medida, adolecemos esta
esta fractura que se generó en Occidente, pero que hoy en día está extendida, esta fractura, este corte, esta cesura con la posibilidad de conectarnos con lo sobrenatural, con lo sagrado, con lo trascendente. Esto es algo que las culturas tradicionales, como decías vos, desde el Paleolítico hasta hoy en día, porque el chamanismo ha perdurado, ha logrado tener una capacidad de adaptabilidad muy grande en todo tipo de sociedades, inclusive la occidental contemporánea, a través de lo que hoy se conoce como neochamanismos, búsquedas de apropiación de recursos y de técnicas que son de las culturas indígenas al servicio de las necesidades occidentales. En este contexto, entonces, surge para mí la propuesta, podríamos decir, de despertar esta cualidad, la cualidad de la chamanidad, que es insisto, es un término que puede despertar a confusión, pero que no es ni más ni menos que encontrar dentro de cada uno de nosotros la posibilidad de viajar entre mundos, de ampliar la conciencia, en búsqueda de relacionarnos o entrar en contacto con otras dimensiones del ser y de la realidad. Por eso esto se relaciona con mi estudio sobre el arte chamánico visionario, porque en cierta forma tiene que ver también con algo que a mí misma me fue sucediendo al acercarme al conocimiento del chamanismo, al estudiarlo, pero también al practicarlo en términos personales, que es que para comprender estas imágenes uno necesita cambiar, atravesar las propias fronteras epistemológicas, teóricas, metodológicas incluso, porque de otra manera es como que no podemos decir mucho o comprender mucho. ¿Qué podemos decir? ¿Es un zigzag? ¿Es una rayita? ¿Es un círculo? Si nos quedamos en un estudio un poco descriptivo. Cuando podemos atravesar esas fronteras que requieren un esfuerzo personal y investigativo, por supuesto, descubrimos que junto con estas imágenes vienen otros mundos, se abren otros significados, se abren otras dimensiones de la realidad, que están vigentes, que están todavía vigentes, que no es un exotismo el chamanismo, que es algo que nos pertenece, como podríamos decir, es un atributo de lo humano. No sé, parece que hubiera un campeonato de fútbol acá atrás. Bueno, vamos a persistir. Decía entonces que esto de la chamanidad se relaciona con el volver a redescubrir la capacidad para navegar en los universos simbólicos, descubrir el poder de los símbolos, porque el símbolo por naturaleza es un dispositivo, podríamos decir, que une, que conecta lo interno con lo externo, lo visible con lo invisible. Entonces, los lenguajes simbólicos, que a su vez tienen una estructuración, una lógica interna, un orden inscripto muy profundo, no son solamente figuritas sueltas, sino que hay detrás una cosmovisión que les da sentido, hay una serie de prácticas sociales, ceremoniales, que le otorgan como una formalidad. Detrás de los símbolos entonces hay mucho más, y esto también es una capacidad que en Occidente moderno hemos perdido o hemos subrogado un poco, ¿no? Los símbolos los vemos como un poco cosas secundarias. Hemos puesto más el énfasis en los signos, en la comunicación, en la información, en todo lo que sea, bueno, transmitir un concepto, en este recorte tan, podríamos decir, circunscripto a lo intelectual de nuestra cultura. Abrirse a la dimensión de la creación de significado, que es lo que generan los símbolos, también es una forma de
trascender, podríamos decir, esas limitaciones que nos impone la cultura. De modo que, bueno, creo que, no sé si pude redondear un poco tu pregunta, la chamanidad, despertar esta condición chamánica en cada uno de nosotros a través de lo que yo llamo la vía imaginativa, ¿no? Que la imaginación está absolutamente ligada con lo espiritual, porque tiene que ver con una facultad del alma, la imaginación, pero también tiene que ver con la posibilidad creativa que tenemos de nuestra conciencia de crear nuevos mundos, con lo cual, bueno, allí hay como un crisol de posibilidades y de riqueza muy grande. Y esto es algo que, bueno, para mí tiene la práctica del chamanismo, tiene el acercarse a los lenguajes simbólicos aún más allá y trascendiendo el arte chamánico en particular, porque en Occidente también tenemos muchas tradiciones de lenguajes simbólicos, ¿no? Pero bueno, eso es para otro libro, es para mi próximo libro. Bueno, más o menos por ahí. Sí, me gustaría abundar un poquito ahora que comentas lo de la vía imaginativa y esta cuestión que es bien interesante que abordas en el libro sobre el acto de señalar, que creo que es muy importante porque, bueno, como lo señalas, ¿no? Hacia el inicio del libro, al explicar, me parece, a qué te refieres con esta chamanidad, bueno, yo entiendo que tiene mucho que ver con la forma en la que pensamos, o sea, con cuestiones cognitivas del cerebro que el paradigma occidental, materialista, racional, intelectual, pues nos tiene limitados, ¿no? O constreñidos o caracterizados, ¿no? Entonces, me parece muy sugerente, ¿no? O sea, porque a medida que vas haciendo la exposición vamos viendo las obras de arte, ¿no? Las pinturas rupestres y cuestiones maravillosas como lo de creo que es la cueva de Altamira, ¿no? Donde está el fuego, ¿no? De la movilidad de las imágenes. Pero bueno, me quiero referir a lo que explicas sobre el acto de señalar, ¿no? O sea, lo que implica, ¿verdad? Lo que debió haber implicado de cómo el ser humano al señalar implica que el otro tenga que ver e imaginar, ¿no? En la línea que está de lo material del dedo hacia allá, ¿no? Entonces, este punto de inflexión importantísimo en el ser humano, ¿no? Y que tú sí. lo embricas, lo conectas, ¿no? Con la vía imaginativa, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, si no recuerdo mal, lo desarrollo en un acápite que se llama, o que lo he llamado, el gesto fundante. ¿El gesto fundante de qué? De la condición humana, que es la posibilidad de abstraer, de generar metáforas, es decir, de poner un significante en lugar de otra cosa y de referirse a esa otra cosa que tal vez no está presente físicamente a través de una imagen que sí nos la evoca. Ese es el acto de simbolizar. Y tiene que ver con lo que nos ha distinguido como seres humanos y lo que nos ha llevado a ser sapiens sapiens. Y yo diría sapiens sapiens symbolicus, ¿no? Como un paso más. Hoy se habla mucho de la inteligencia y de la inteligencia artificial y se confía demasiado, para mi gusto, en que las máquinas nos van a salvar. Y creo que es un tema que nos podría invitar a reflexionar, porque más allá de las máquinas y de la inteligencia cognitiva o intelectual, que es computación de datos, en definitiva, es manejo de grandes masas de información, cosa que las máquinas terminan haciendo mejor que nosotros los humanos. Creo que volver al acto fundante, al gesto fundante de señalar, de construir un mundo a partir de una propuesta de ir hacia algún lugar, que no lo vemos, lo que lo tenemos que imaginar, allí reside la fuerza de lo humano, que es la fuerza de habernos descendido de los árboles y de haber trascendido las necesidades básicas de comer y matar para comer y sobrevivir. Y de allí en adelante la construcción del lenguaje, el arte, bueno, la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo bueno, ilustro ese acápite con ese trocito de la Capilla Sixtina
donde, tan conocido, Dios está como señalando y el hombre, Adán, está como, pero no se tocan, esos dedos no se tocan. Y creo que toda la diferencia está en ese espacio vacío entre ambos dedos, en ese hueco en el que surge esa posibilidad en donde algo o alguien, una inteligencia, que los que hemos tenido alguna experiencia trascendente confiamos en que existe, nos impulsa, nos señala, nos orienta, nos lleva hacia algo que tiene gran parte de incertidumbre, sin duda. No es que nos esté indicando hay que ir por allí, simplemente hay que confiar en ese hueco, que algo en ese gesto se va a construir, se va a generar de la tensión que surge entre esos dos dedos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta metáfora, que también es un arte visionario, si quieren, ¿no? Después de todo, es un arte visionario. Nos lleva a esa reflexión. Y creo que también eso conecta con algo que abordas en el libro, que retomas de Carlos Castaneda, ¿no? Y que lo elaboras también relacionado con el arte, que es la diferencia entre el ver y el mirar, ¿no? Sería. O sea, esa capacidad que creo que yo también entiendo tiene que ver cuando te refieres a despertar esa chamanidad, sí, de poder ir más allá de lo evidente, ¿verdad? Más de lo figurativo, de lo descriptivo, y adentrarse en otros niveles invisibles, ¿verdad? Sutiles de conocimiento. Sí, el visionar o el aprender a ver, entre comillas, como decía Don Juan, el maestro de Carlos Castaneda, es una de las columnas centrales del chamanismo. El chamán tiene que aprender a trascender el mirar, que para alcanzar el ver. El mirar, según la saga de Castaneda, es solamente quedarse en la superficie de las cosas. Sería, yo digo, como pasarle una franela nada más cuando queremos limpiar. El ver, según Castaneda, y como él termina aprendiéndolo o reflexionando en el prólogo de una edición de las enseñanzas de Don Juan, muy posterior a la publicación original del 64, dice: recién después de muchos años aprendí o me di cuenta de que lo que me quería decir Don Juan era algo que tenía que ver con una transformación absoluta y total de mi forma de conciencia, que tenía que ver con el arte de los chamanes toltecas, que era aprender a ver cómo fluye la energía en el cosmos y en el universo y en la realidad en forma natural. Ver es como ver más allá de la superficie de las cosas. Y esta es una habilidad que los chamanes necesitan desarrollar a través de su proceso de formación como chamanes, que es una formación basada en lo iniciático, es decir, el atravesamiento de momentos de cuasi muerte y renacimiento, el aprender a partir de la propia autotransformación. Esto es algo que desde la antigüedad y en Occidente también, en Grecia, en los misterios, etcétera, se conocía y se aplicaba. Con lo cual, solo a través del morir y renacer, del entregarse a ese desfiladero que es el despojarse de un estado de conciencia, podemos acceder a un nuevo estado de conciencia. Ese es el acto también de señalar hacia dónde vamos, hacia algo desconocido, pero que confiamos que va a surgir. No es la nada, no es la nada. Es una nada creativa en todo caso. En el libro tú exploras cómo el chamán es aquel sujeto que es capaz de comunicarse a través de ese axis mundi, ¿verdad? Con los espacios del inframundo y también de los mundos superiores. Sí. Entonces, a partir de un viaje que él hace, ¿no? Que se asocia con el vuelo, ¿no?
¿no? Y con las sustancias también, las plantas. Ese conocimiento que él hace propio y de otros estados, ¿verdad?, del cosmos, le permiten sanar, ¿no?, a quien está siendo sujeto de la enfermedad acá en el mundo medio, ¿no?, en el que nos encontramos. Entonces, digamos que o sea, el chamán en el mundo tradicional, ¿cómo lo podríamos describir, ¿no? O sea, distinto a la chamanidad que podemos despertar. Bueno, buena pregunta, volver a lo tradicional. En las sociedades o en las comunidades tradicionales indígenas, la figura del chamán es una figura destacada porque es un especialista, es alguien que se ha formado para poder realizar ciertas prácticas que son prácticas extraordinarias. El ampliar la conciencia, el salir de uno, de sí mismo, el ingresar a otros planos del mundo. Efectivamente, el chamanismo se basa en una concepción estratificada del cosmos, que es propia de prácticamente todas las culturas tradicionales, que habla de que hay un plano superior, un plano intermedio y un inframundo. Y estos tres planos están conectados por un eje, que el eje generalmente en el arte está representado por un árbol, el tronco de un árbol, que en sí mismo es un símbolo de totalidad, el árbol, la copa como metáfora de los mundos superiores, el tronco como el eje y las raíces como un espejo de los mundos superiores, pero en el mundo de abajo. Con lo cual, el arte del chamán es aprender a viajar. Esa sería una definición más sencilla. El viajar no es lo que para nosotros nos ha dejado, digamos, como resonancia la cultura psicodélica o hippie, ¿no? Que sería, bueno, evadirnos por un rato de la conciencia ordinaria y ver qué pasa. El viaje chamánico tiene siempre un propósito. Va hacia algún lado, no a cualquier lado, por eso tiene que entrenar su conciencia, porque todos podemos ser tomados por un estado ampliado de conciencia y no sabemos qué nos está pasando. El chamán realmente es el experto en guiar ese viaje, no solamente para él, sino también para los otros, las personas que puedan estar participando de una ceremonia. Con lo cual, chamanismo es sinónimo de viajar entre mundos, podríamos decir. Pero la otra clave del viaje chamánico es que el chamán debe saber ir, debe saber regresar. No es solo, bueno, hago algo para salir de este estado de conciencia y después me quedo patas para arriba por ahí colgado, ¿no? Eso es lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros si nos ponemos a ser psiconautas, sin un timón. Pero el chamán es el que tiene que saber cómo regresar. Por eso en los viajes chamánicos, en las experiencias guiadas, que yo a veces hago en los talleres, es fundamental el regreso, saber que uno por donde sale tiene que volver. Es como una disciplina, como si fuera el pasamanos para no perdernos, para no quedarnos, porque esto puede suceder también, ¿no? Entonces, gran parte del arte chamánico, del arte del chamán, además de crear artes chamánicos, es aprender a salir, aprender a viajar, aprender a hacer todas sus tareas, porque en los otros mundos por ahí tiene que luchar con otros espíritus, tiene que convencer a una parte del alma que está fragmentada y perdida por algún lugar. En fin, bueno, tiene que además ver el origen de la enfermedad, si es que está haciendo una curación, y fundamentalmente tiene que regresar porque su misión es hacer un servicio. Su misión no es viajar por viajar, es viajar para realizar una curación, para diagnosticar, para, en fin, todos los fines que tiene la actividad del chamán. Así que es una tarea de enorme compromiso social, la del chamán. Y a veces la vocación chamánica se manifiesta de formas muy dramáticas, a través de una enfermedad, a través de un accidente, de la caída de un rayo, del ataque de unos insectos, en fin, siempre el chamán está ligado a la experiencia de muerte y renacimiento.
Entonces, se manifiesta la vocación, entre comillas, chamánicas, que es casi más que una vocación, un destino, de alguna forma, como digo, generalmente dramática, se complementa con la guía y la enseñanza de algún ancestro, que muchas veces puede aparecer en sueños o en las mismas experiencias a través de las plantas, por ejemplo, que enseñan, y después el sometimiento a distintas pruebas o niveles de iniciación cada vez más profundos. De hecho, los chamanes en las sociedades tradicionales tienen como distintos niveles, podríamos decir, en cuanto a sus poderes o a las capacidades para las que están habilitados. Hay especialistas en determinadas cosas y sobre todo en nuestro continente, en la Amazonía sobre todo, hay especialistas en el uso de ciertas plantas. No pueden usar todas las plantas, sino algunas. Esa es una cosa interesantísima que incluso señalas como un tema de investigación, la relación entre ciertas plantas y ciertos grupos, ¿no? Como que hay una planta poder, una planta especialmente relacionada con ese complejo cultural, con esa región, ¿no? Pero me gustaría como que entráramos en el tema del arte, en el sentido un poco, en este viaje chamánico, ¿no? En esta capacidad del chamán como un miembro de la comunidad que está dotado de conocimiento, es extraordinario, que es capaz de viajar por los mundos y traer comunicaciones de otros planos de conciencia. Él trae el arte, trae las figuras, trae las imágenes y las representa. Entonces, es decir, lo que encontramos en el arte también como la capacidad de sanar. A mí eso me resonó mucho en la lectura, ¿no? O sea, cómo puede haber ciertos patrones, como decías hace un momento, ¿no? O sea, que en el sentido de buscar el símbolo detrás, no solamente el patrón, no solamente el espiral, sino lo que está detrás, que puede llegar a sanar en la tierra del medio. O sea, es decir, al traer esas imágenes y nosotros ser receptores de ellas, poder tener un efecto, ¿no? Sí. Al presenciar el arte, ¿no? Y cómo también esas experiencias de ese arte visionario que tú analizas y has estudiado tan profundamente, son sueños, ¿no? Son visiones y son también las experiencias en los estados de conciencia ampliados. Sí. O sea, porque también eso es bien interesante que tú señalas como desde cerrar los ojos, ¿no? Y estar en un espacio de aislamiento, ya empiezan las imágenes a mostrarse, ¿no? Los ciertos patrones en los ojos, ¿no? O sea, de forma natural. Entonces, a lo que me refiero es a que hay distintos métodos que un hombre o una mujer de conocimiento podrían llegar a hacer para traer las imágenes así, ¿no? Así mismo, a eso me refiero. Bueno, claro, esto tiene que ver con el concepto de arte particularmente. Nosotros lo aplicamos por extensión a lo que en Occidente se considera arte, la realización de imágenes que estéticamente podemos sentir como bellas o significativas, porque el concepto de belleza es a veces complejo. Para aplicarlo a las culturas tradicionales es difícil porque para los indígenas no existe el arte como una categoría separada del resto de la cultura. La realización de imágenes es algo que forma parte de la vida natural y que la imagen no es solamente la representación pasiva de algo, como para nosotros, que de pronto vemos un paisaje y lo tratamos de copiar y volcarlo en un cuadro o en un dibujo que después lo exponemos para la contemplación. Ese concepto, digamos, de arte por el arte mismo es un concepto que es inaplicable para las culturas tradicionales. Las imágenes, y para nosotros también, pero en esta concepción, las imágenes están vivas. No sé, ¿se escucha? Un poco con dificultad, ¿verdad? Las imágenes tienen una capacidad de producir efectos. Son imágenes, ese es el gran poder de los símbolos. No son solamente una representación de algo, son como un dispositivo generativo, casi un instrumento mágico, podríamos decir, ¿no? Mágico simbólico.
La imagen tiene agencia, como se dice, es decir, tiene una capacidad de producir y de producir efectos, y esto es muy interesante porque el chamán tiene esta otra cualidad, que es al relacionar el mundo de lo sutil con el mundo de lo material, tiene esa posibilidad de generar un intermedio, que sería el símbolo, la imagen, que en sí mismo tiene la capacidad de producir efectos en lo material que surgen o que tienen su resonancia en los mundos sutiles. Y esto, lo hablaba hoy en una entrevista que me hicieron, tiene mucha aplicación hoy en día en el mundo contemporáneo. Esto es lo mismo que muchos psicólogos y médicos están diciendo sobre el poder de la conciencia. La conciencia y su capacidad a través de la vía imaginativa, justamente, por ejemplo, para autosanación. Esto se ha aplicado muchísimo en la visualización creativa, por ejemplo, para la sanación de ciertas enfermedades. Es decir, que el símbolo y el chamán, que es el que maneja los símbolos en este caso, tiene esa cualidad de correlacionar lo sutil con lo denso, de lograr ese puente entre lo material y lo inmaterial. Y muchas de esas sanaciones parecen mágicas, no las podemos explicar. También hoy día se hacen sanaciones astrales, en fin, de cosas que se logran efectos a nivel orgánico, físico, con la evocación de ciertas imágenes o con la visualización de ciertas imágenes que finalmente tienen como una repercusión y una manifestación. Así como el origen de la enfermedad nunca está en el cuerpo físico, sino está en otros planos más sutiles y anteriores o previos, en los temas emocionales, en los temas psíquicos, incluso en los temas energéticos, en malas influencias energéticas, que estamos muy rodeados de ellas, por supuesto. Así como el origen de la enfermedad, entonces, está en los planos más sutiles y se va como degradando hasta manifestarse en un plano orgánico, físico. Con la conciencia podemos hacer ese trabajo, como podríamos decir, de ir replegando la manifestación orgánica. No digo que sea sencillo, pero bueno, esto es el principio, ¿no?, de la concepción. Podemos ir replegando la manifestación orgánica hasta al sanar, alinear, podríamos decir, los otros planos. Por eso ahí está, ¿cuál fue tu pregunta? Sobre el arte, ¿no? Sí, la facultad activa, imágenes como imágenes vivas, como instrumentos para actuar, para la acción. Que también se conecta con, por ejemplo, el sonido, ¿verdad? El sonido, la percusión, la danza, el movimiento, ¿no? Sí, Serían sí. también los otros elementos que podrían estar relacionados con la inducción de un estado, de una sanación también, ¿no? Sí, yo me he especializado en el análisis y el estudio de las imágenes, pero en verdad tenemos que saber que la creación de una imagen siempre está en relación a un contexto que es muy performático, muy integral, donde hay música, donde hay danza, donde hay recitación, donde hay el relato de un mito o lo que sea. Entonces ahí juegan otras vías, se ponen en juego muchas otras vías. Por eso la imagen, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver un poco con el sesgo de mi propia investigación, que yo empecé estudiando arte rupestre de cazadores-recolectores y de culturas arqueológicas, podríamos decir, donde lo único que ha quedado como evidencia, como manifiesta para estudiar, es la imagen. Entonces, el indicador de chamanismo es uno de mis aportes, que creo que vamos en ese sentido a la tercera pregunta, fue ¿no?, de decir, de categorizar aquellos rasgos que solo con la observación de una imagen, que es lo único que contamos como arqueólogos a veces
para el estudio de una cultura, ¿qué rasgos nos están indicando que en esa imagen intervino un ritual chamánico? Y hay rasgos que tienen que ver con los contenidos, pero hay otros rasgos que tienen que ver con la sintaxis, es decir, con otro nivel que articula a esas imágenes como un lenguaje. Y hay rasgos que también nos están hablando de que esas imágenes formaban parte de un ritual que incluía, por ejemplo, una sinergia sensorial de distintas fuentes. Entonces, como yo lo que durante muchos años estudié era lo único que teníamos, más allá de la cultura material que en la arqueología se puede recuperar, pero que nos habla más de otros ámbitos de la cultura, ¿no? Como la subsistencia, la economía, en fin, para reconstruir el universo simbólico, cognitivo simbólico, de una cultura del pasado, nos quedan pocos indicadores. Entonces, las imágenes son indicadores privilegiados, porque tienen todos estos planos de contenido que si uno desarrolla un enfoque metodológico que permita ir, como la hermenéutica, levantando capas sucesivas de significado, nos permite llegar mucho más profundamente. Y a mí eso fue lo que me apasionó, digamos, de poder trascender el análisis exclusivamente formalista de la forma, me refiero a la descripción formal de una imagen, o técnica, o estadística, ¿no? Sino que para acceder al plano del significado necesitamos otro tipo de abordaje. Y eso me lleva a nuestra última pregunta, ya para ir cerrando en estos últimos minutos, es sobre las metodologías de investigación en humanidades y ciencias sociales. Creo que tú en el libro abordas que te apoyas principalmente en la hermenéutica y en la semiótica para hacer el análisis. Sin embargo, digamos que para poder, ¿cómo podemos generar conocimiento desde un paradigma no exclusivamente racionalista, materialista y binario? Es decir, ¿qué papel tienen estas ideas en las metodologías de investigación en humanidades y ciencias sociales? Un poco para inspirarnos también en lo que se puede llegar a hacer, como lo que hablabas de la autoetnografía, que es como una nueva aproximación que se está haciendo ahora, metodológica. Inspirarnos para este tipo de trabajos. Sí. Bueno, aquí entramos de lleno en un tema más epistemológico, que es cómo atravesar el propio paradigma que nos ha condicionado, sobre todo en la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, a buscar objetividad, a medir, pesar y controlar, calcular, etcétera, para acceder a estos planos más sutiles de los que estábamos hablando, podríamos decir, todos esos dispositivos más enfocados en lo material no alcanzan, no son suficientes. No digo que no sirvan, pero que hace falta atravesar las limitaciones de cierto enfoque, de cierto paradigma que está como orientado o pensado para describir o tratar con la realidad material. Yo creo que realmente la ciencia contemporánea recién está comenzando a explorar estos mundos más sutiles y es un desafío metodológico desarrollar otras herramientas, otras estrategias para abordar lo sutil, lo que no es, insisto, que no se puede ni medir ni calcular y que está muy relacionado con la reintroducción de lo subjetivo. Y ahí voy a esta nueva herramienta que es la autoetnografía, digamos, casi, que implica dentro de lo que se llama el giro participativo en la ciencia, es decir, que el investigador se coloque no solo como sujeto, sino como objeto, dentro de esa relación dinámica entre objeto y sujeto, que ya sabemos que no están separados, que no están enfrentados, que no son ontológicamente diferentes, sino que son un fluir donde autoinvestigarnos también aporta un caudal de información
que es muy enriquecedor. Para lo cual, por supuesto que también hay que diseñar estrategias para no caer en un subjetivismo radical, sino alcanzar una cierta transsubjetividad, podríamos decir, ¿no? Porque en definitiva se trata de construir conocimiento que pueda ser comprendido más allá de la subjetividad propia. Pero bueno, me parece que estamos ahí en las puertas de una revolución epistemológica imprescindible, necesaria, que no puedo dar ninguna respuesta categórica, hay que animarse y construirlo. Pues muchísimas gracias, Ana María. Ana Laura, si nos puedes apoyar con el cierre. Estamos muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias. De poder seguir trabajando estos días, y de verdad que para toda la audiencia, bueno, el libro es una gran oportunidad para poder tanto comprender parte de la crisis en la que nos encontramos hoy en día, de sentido como una verdadera propuesta para pensar y abordar el conocimiento de una forma distinta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.